Vamos a continuar con nuestra serie de Corintios, el Evangelio para los santos. Necesitamos el Evangelio todos los días, necesitamos la palabra de Dios y hoy más que nunca. Hoy vamos a concluir el capítulo 3. Vamos a ver 6 versículos, desde el versículo 18 hasta el versículo 23. Vamos a leer esta verdad preciosa de la palabra y luego meditemos en ella. Nueva traducción viviente dice la palabra de Dios. Dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los necios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo, o la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Esta es la palabra de Dios. Allí concluye el capítulo 3 de la carta a los Corintios. Y este es el pasaje que vamos a estar estudiando y he orado a Dios para que esta verdad transforme, revolucione, cambie nuestras vidas. Le he puesto como título a esta enseñanza, sabiduría verdadera. La palabra sabiduría allí es la palabra que más se repite en contraposición a la necedad. Y esta verdad es sumamente importante. En el siglo pasado hubo un hombre que en su momento fue ateo, un ateo muy empedernido. Sin embargo, en un momento de su vida este hombre dijo algo muy interesante, y esta historia es real. Este hombre dijo, si Dios existe, si Dios es real, si realmente hay un Dios, entonces vale la pena desgastarse y entregarlo todo por conocer a este Dios. Este hombre terminó siendo uno de los más grandes defensores de la fe cristiana en el siglo pasado. No les voy a decir cómo se llamaba porque no hacemos propaganda. Pero esto es lo interesante, en este siglo hay otro ateo. No es tan famoso como ese, pero este ateo curiosamente dice algo muy parecido. Y él dice que a él le ofende profundamente las personas que dicen ser cristianas, que dicen creer en un Dios, pero que no entregan todo por ese Dios. Ahora, ¿por qué lo dice él? Precisamente él es ateo. Él dice, si yo creyera que existe un Dios, pues ese Dios valdría la pena con todo. Pero esta es la gran realidad. Este hombre, este otro ateo del que les cuento, todavía no ha creído en Cristo Jesús. Dios quiera que en su momento crea en Cristo. Pero lo que quiero decir es que es cierto. Yo creo que la mayoría de nosotros, que yo sepa personalmente de los que hay aquí conmigo, no sé si de pronto alguien que nos acompaña en internet haya sido ateo, o quizás hasta en este momento sea ateo, pero que yo sepa no. Pero esto es lo más interesante. Yo creo que a veces nos acostumbramos tanto a esa verdad gloriosa, de que Dios es real, de que Dios es verdadero, que a veces nos olvidamos de cuán grande y glorioso es Él. Y obviamente no vengo aquí a decir lo que dijeron estos hombres desde su punto de vista ateísta, porque ellos obviamente no entienden que nosotros, a pesar de que sí creemos en Dios, tristemente a veces estamos más angustiados, preocupados, afligidos, ocupados en las cosas de esta vida que en Dios. Sin embargo, es solo maravilloso. Gracias a Dios que Dios no es nuestro Dios y Dios no es Dios por nuestra fidelidad. Gracias a Dios que Dios no es Dios por nuestra seguridad. Al contrario, nuestra fidelidad y nuestra seguridad aún vienen de Dios. Como dijo en algún momento el apóstol Pablo, ni siquiera nuestros temores de hoy nos alejan del amor de Dios. Aunque muchas veces es cierto que nosotros como cristianos nos olvidamos tanto de Dios y nos alejamos tanto de Dios, lo glorioso es que este Dios, cuando toma a alguien como hijo, no lo deja y no lo desampara. Aunque a veces nosotros nos alejamos, Él es el que va por nosotros. Aunque a veces nosotros como la oveja nos descarriamos, Él es el que deja las 99 y va por nosotros. No, la vida cristiana no es de hombres comprometidos que lo entregan todo por Dios. La vida cristiana es de un Dios que está tan comprometido con nosotros que entregó a su Hijo para salvarnos. Sin embargo, también Dios quiere que nosotros entendamos cuán grande y cuán glorioso es Él. Y creo que de eso se trata este pasaje y de eso se trata la verdadera sabiduría. Y quiero que veamos esta verdad en 2 puntos esenciales. Y el primer punto que quiero que veamos es precisamente la fuente de la sabiduría verdadera. La sabiduría verdadera solo se encuentra en Dios y en su verdad. Ahora,
Yo estoy seguro que todos lo sabemos, pero ¿será que eso se hace real en nuestras vidas? Una vez más, he orado para que Dios toque nuestros corazones por esta verdad. Veamos este primer punto en los versículos 18 hasta el 20. Dice el versículo 18, dejen de engañarse a sí mismos. Es la primera frase y quiero que nos detengamos un segundo allí. Acabamos de ver en la enseñanza anterior de hace 8 días que hay un peligro latente en la iglesia. Vimos hace 8 días que alguien puede destruir la iglesia cuando quita el fundamento que es Cristo, cuando da falsas, malas enseñanzas. Pero ahora Pablo nos dice algo que es más importante todavía. Es cierto que en el mundo hay falsos maestros. Es cierto que en el mundo hay lobos disfrazados de oveja. Es cierto, y la Biblia lo dice que serán muchos, dice que se amontonarán. Mis hermanos, es verdad, la mies siempre seguirá siendo mucha y los obreros pocos. Aunque tú puedas encontrar en este momento por millones líderes que se hacen llamar cristianos, no todos son realmente cristianos. Porque si la Biblia dice que muchos son falsos, la Biblia, como veíamos hace 8 días, Jesucristo mismo dijo que muchos de los que profetizan, echan fuera demonios y hasta hacen milagros, no conocen realmente a Cristo y mayor aún, Cristo no los conoce a ellos. No podemos esperar que todos los que digan ser cristianos, ni siquiera los líderes, son realmente cristianos, pero tampoco podemos excusarnos en ello. Porque también hay otro problema, y el problema es engañarme a mí mismo. Y creo que hay muchas personas que se están engañando a sí mismas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque dice allí la palabra de Dios, si piensan que son sabios, de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios. Y aquí quiero aclarar, y este punto es muy importante. Lo que la palabra de Dios aquí nos está enseñando no es que tú no puedes estudiar en esta vida. Muchos tristemente, y ahí es donde voy, particularmente esta enseñanza que muchos de nosotros hemos conocido y aún escuchado, viene particularmente de Corintios. Corintios es el libro que trata de este tema. Porque a veces Corintios da la idea de que el conocimiento de este mundo no vale nada y es cierto respecto a Dios. Pero eso no significa que tú no debes llevar a tus hijos a la escuela, al colegio, a la universidad. Eso no significa que es pecado si tú te preparas y tienes una carrera. No es pecado. El problema es cuando nuestra confianza y seguridad o cuando creemos que lo más importante es eso. O cuando menospreciamos al hermano porque ni siquiera sabe leer o escribir, porque no tuvo la oportunidad de ir a un colegio, a una universidad o no tener una carrera. No. Precisamente lo que Pablo está diciendo es esto a una iglesia que se estaban jactando y enorgulleciendo del conocimiento y la sabiduría humanas. Y lo que dice la palabra de Dios es, ¿saben? Para Dios, eso es literal basura. No valen nada. Tus títulos, tus grados honoríficos, la posición, la grandeza, la inteligencia que tú puedas adquirir en esta vida te servirá para esta vida. Estoy seguro que te dará un buen empleo. Sí, y las personas te admirarán y en esencia eso no es pecado. Pero eso no sirve de nada si no tenemos el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría, la que viene de parte de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Saben, la verdadera sabiduría y lo que realmente importa es conocer a Dios. Pero me hago la pregunta, y mis hermanos, de verdad, Dios sabe que lo estoy diciendo con todo mi corazón. No quiero decir esto para criticar porque es una palabra fuerte. Pablo nos está diciendo, dejen de engañarse a sí mismos. Pero lo está diciendo con amor. Todas esas verdades tienen que ser dichas con amor y lo digo por mí mismo. Hay personas que me han preguntado y muchas veces me preguntan eso y ustedes saben, nunca lo digo en público porque eso no es lo que importa. Alex, ¿qué estudiaste? Alex, ¿tú fuiste a la universidad? En estos días hablaba con alguien. Es curioso que cuando hubo un tiempo que me quedé sin empleo y enviaba hojas de vida y pues mandaba supuestamente todos los diplomas y decía, no, usted tiene que irse para otra parte con todos esos títulos. Eso no vale nada, mis hermanos, eso es basura. ¿Qué es lo interesante, mis hermanos? ¿Cuánto desgasté de mi vida en todo ese tipo de cosas? Y no está mal, pero ¿cuánto realmente conocemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros, nuevamente, y aquí lo digo con amor, hemos criticado a la religión popular por tener la Biblia abierta en un atril, porque no la leen? ¿Y cuántos de nosotros los hemos criticado que porque ellos creen cosas que no sabemos ni de dónde las sacaron? Pero ¿cuántos de nosotros que hemos salido de ese contexto conocemos a Dios y dedicamos tiempo y anhelamos y deseamos ser instruidos en la palabra de Dios? ¿Cuántas horas pasan nuestros niños en el colegio, en la universidad? Y aquí quiero decirles, no sé si alguien puede estar de acuerdo conmigo. El 99% de lo que aprendí en la escuela
en el colegio, en la universidad, hoy no me sirve para nada. Y lo que me sirve hasta el día de hoy, casi que puedo decir que me lo enseñó mi mamá. Mi mamá fue la que realmente me enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar. ¿Saben una cosa? Cuando entré a la escuela ya sabía esas cosas. Y mi mamá era la que se esforzaba en eso. Hasta el día de hoy no me ha servido para nada álgebra. Ahora, es muy seguro que al ingeniero civil, es muy seguro que al físico o al químico le puedan servir esas fórmulas. A mí no me ha servido para nada. Ni siquiera lo que me enseñaron en la universidad. Pero ¿saben qué es lo interesante? Nuevamente, no estoy diciendo que si tú tienes la oportunidad de hacer eso, está mal. No. Pero ¿cuánto nos hemos desgastado siquiera un poquito para conocer a Dios? Para conocer su verdad, su palabra. Yo no les puedo decir cuántos libros he leído porque me gusta mucho leer y no llevo la cuenta. Pero ¿cuánto leo la palabra? ¿Cuánto conozco la palabra? ¿Cuánto conozco a este Dios? Y más que tener información en mi cabeza, ¿cuánto quiero realmente conocerlo de verdad y amarlo? Porque si yo sé mucho, según el criterio del mundo, puede ser que para el mundo eso sea importante, pero para Dios no vale nada. Necesitan volverse necios para poder ser verdaderamente sabios. De allí es donde sale el título de esta enseñanza, verdadera sabiduría. Sabiduría verdadera. ¿Cuál es la sabiduría verdadera? Mis hermanos, versículo 19, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, y allí el apóstol Pablo está citando literalmente el libro de Job, capítulo 5, versículo 13. Dicen las escrituras, la palabra de Dios dice, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. ¿Qué sabe el mundo? ¿Qué saben los hombres de ciencia que no sepa Dios? Si pudiéramos de cierta manera, es imposible, es una utopía, es una cosa inverosímil, no se puede realmente hacer eso. Pero imaginemos por un segundo que pudiéramos juntar en una persona, en ti, todo el conocimiento habido y por haber de toda la historia de la humanidad. Imagina que de cierta manera tú puedes adquirir todo el conocimiento que hasta el día de hoy se ha adquirido y de alguna manera misteriosa, puedes adquirir todo el conocimiento que se va a obtener de aquí en adelante hasta que el hombre deje de existir sobre la faz de esta tierra. Tú puedes adquirir en este momento todo ese conocimiento. ¿Qué crees? ¿Que eso sirve de algo para con Dios? Si Él es el que creó el sol, la luna y las estrellas. Los científicos se exaltan y se sienten tan sabios porque pueden decir cuántos millones de años tiene una estrella. ¿Cuál es el diámetro de Betelgeuse, una de las estrellas más gigantes? ¿Y cuánta distancia hay desde Betelgeuse hasta el sol? Pero saben, tú y yo tenemos un Dios que no solamente sabe cuál es la distancia, sino que a las estrellas, a cada una de ellas llama por su nombre y Él las sostiene con el poder de su palabra. Y al final ese conocimiento es vano y pasajero. Tarde o temprano todo eso pasará, pero hay un Dios que permanece para siempre. Y a mí no me interesa saber cuánta distancia hay del sol a la tierra y cuánto se demora la luz en viajar del sol a la tierra. Al final eso no me sirve de nada. Lo que yo quiero conocer y saber y entender es quién es Dios y lo que Él ha hecho por mí para salvarme en Cristo Jesús. Pero eso no es lo que le interesa a los científicos y a veces a nosotros como cristianos. Parece que no nos interesa mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuánto realmente de nuestras vidas, digámoslo así, ha sido invertido en el conocimiento de la palabra de Dios? A veces me sorprende que realmente pertenecer a la iglesia no vale nada. Eso es verdad. No te vale 100 pesos, literal. Porque lo hemos dicho muchas veces, si tú quieres dar una ofrenda, eso nace de tu corazón, pero realmente la iglesia no está para recaudar dinero. Hay muchas iglesias que dicen en su personería jurídica, somos una entidad sin ánimo de lucro y tienen más dinero que cualquiera. Pero mis hermanos, no, ser cristiano no te vale nada. Ser hijo de Dios no te vale nada, ni 100 pesos, es por gracia. Pero más bien la palabra de Dios nos enseña que esta sabiduría está a disposición nuestra y a veces quizá no tenemos mucho tiempo o no desgastamos siquiera un segundo de nuestras vidas en esto. Pero gloria a Dios. Y aquí es donde voy. Por eso esto no es una crítica, al contrario, gloria a Dios por ustedes. Hoy me alegra tanto verlos, porque sé que ustedes están aquí porque desean conocer a este Dios. Por eso aquí queremos desgastar la mayor parte del tiempo, en lugar de entretenerlos, en edificarlos en la palabra. Versículo 20, y también, esta es otra parte de la escritura, literalmente el Salmo 94:11. El Señor conoce los pensamientos de los sabios. Dios ya sabe todo lo que el hombre pudiera llegar a saber. Sabe que no valen nada. Pero así es como a veces nosotros vemos. A veces le hacemos la venia al líder del mundo, a la persona que sabe tanto. Oh, Dios, bienvenido, doctor fulano de tal. Y nos alegra que haya venido el doctor. Bueno, nos alegra que haya venido, pero también nos alegra que haya venido el hermano que ni siquiera sabe leer.
También nos alegra que haya venido el hermano, que para el mundo quizá no es nadie. Pero si tenemos el conocimiento del Dios verdadero, lo tenemos todo. Y aquí la pregunta es, y vuelvo y digo, por mí mismo. ¿Saben mis hermanos? Yo no lo sé. Yo realmente no tengo todo el conocimiento de Dios, al contrario. Hoy que Dios por su gracia me da el privilegio de desgastar toda mi vida a tiempo completo en estudiar la palabra, se los quiero decir con el corazón de verdad. Siento que apenas estoy comenzando a conocer, no sé, un grano de lo que es Dios, como un grano de arena, una partícula de lo que es Dios. Si Dios me regalara 1.000.000 de vidas y en cada una de esas vidas me diera 150 años, que sabemos que no es posible, pero si Dios hiciera eso, ni siquiera todas esas vidas me bastarían para conocer la verdad de la palabra de Dios. Como dice una canción que me encanta, si su gracia, solo la gracia de Dios, es un mar, me estoy hundiendo en ese mar y no sé nadar. Saben, mis hermanos, conocer a Dios podríamos desgastar todo lo que somos. Tenemos solamente 66 libros en nuestras Biblias, pero si dedicáramos nuestra vida en cuerpo, alma y todas nuestras fuerzas en conocer esas verdades tan profundas que hay allí, no nos alcanzaría la vida entera para poder sondear la superficie de esa gracia maravillosa. Pero a veces me pregunto eso, ¿será que esta es la verdad que está en nuestra mente y en nuestro corazón? Por favor, prepárate, ve a la universidad. Gasta 8, 9, 10 horas de tu vida estudiando esas cosas porque te servirán en esta tierra. Pero también gasta un poquito de tu tiempo en conocer a Dios. Anhelemos y deseemos esa verdad de la palabra de Dios. Saquemos un tiempo para conocer las verdades de la palabra de Dios, mis hermanos. Ese conocimiento que adquiramos en esta tierra tarde o temprano no servirá para nada, pero lo poco o mucho que tú conozcas de Dios no solamente rendirá frutos en esta vida, sino que rendirá frutos en la vida eterna. Pero ¿será que realmente lo anhelamos y lo deseamos? Mi oración ha sido, Señor, danos hambre y sed por la verdad de tu palabra hoy más que nunca. Que no solamente estemos comprometidos con asistir a este lugar, sino que anhelemos y deseemos, nos haga falta, digamos, yo quiero más de esa verdad, yo quiero más de esa palabra. Les he dicho, a mí me encantaría que si tú vas a tu casa, llegues a tu casa y busques a un otro predicador que te enseñe todavía más, que tengamos hambre de la palabra de Dios. El capítulo 8 del libro de Proverbios completo, se los recomiendo, solo vamos a ver unos cuantos versículos. Es un llamado a esa verdad. El capítulo 8 de Proverbios es un llamado a la sabiduría, al conocimiento de Dios. Quiero que veamos los versículos 27 hasta el 30. Esta es la sabiduría quien dice estaba presente cuando Él estableció los cielos. Saben, yo podría ser un astrónomo y estudiar los cielos, las galaxias, y puede que eso sea muy hermoso. Y si yo fuera eso, podría verlo, pero a la vez dar gloria a Dios, porque un día Dios, por medio de su sabiduría perfecta, fue el que hizo todas esas cosas. Dice, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Yo no conozco el mar, pero sí he visto esos atardeceres en las montañas. No me imagino cómo serán en el mar. Los he visto en fotos por televisión, en internet. Quizá a ti Dios te haya dado la oportunidad de ir al mar y ver un atardecer. ¿Sabes? Eso lo hizo Dios. Eso lo creó Dios. Pero esas cosas están allí más que para que nos deleitemos en ello, para que nos deleitemos, gocemos y alegremos en el Dios que hizo esas cosas. Aún así esas cosas son pasajeras, pero Dios es eterno. Versículo 28. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra. Versículo 29. Estaba ahí cuando puso límites a los mares. ¿Alguna vez te ha sorprendido eso? Los mares tienen un límite. Dios lo puso para que no se extendieran más allá de sus márgenes. Y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Versículo 30, y hasta allí iremos. Y me encanta esa palabra allí, esa traducción. Era la arquitecta a su lado. Y los ingenieros civiles, los arquitectos de este mundo, se tienen que centrar en la física, en el cálculo, en las matemáticas. Pero tú y yo tenemos hoy la oportunidad de centrarnos en el Dios que creó todas estas cosas. Y saben, para eso no necesitamos saber cálculo diferencial. No necesitamos saber álgebra. No necesitamos saber química. Puede ser que a ti te haya ido mal en el colegio en esas cosas, pero para conocer a este Dios solo necesitamos un anhelo y un deseo de conocerlo realmente. Y sabes, cuando realmente en tu corazón está ese anhelo, Dios empieza a abrir las maravillas de su gracia para nosotros de una manera abundante. Precisamente el apóstol Pablo, después de 11 capítulos de teología en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 33, dice,
qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Después de meditar en las verdades profundas de Dios, Pablo tiene que irrumpir en alabanza y decir, conocer a Dios es la más grande riqueza. Conocer a Dios es la sabiduría más excelsa que pueda existir en este universo. Conocer a Dios es realmente el verdadero y más grande conocimiento que una persona podría adquirir. De hecho, dice, si nos vamos a dedicar a conocer a Dios, realmente es imposible para nosotros entender sus decisiones y caminos. Sin embargo, podemos conocer mucho de esas verdades. Y es nuevamente mi pregunta a mí mismo, Alex, ¿qué es lo que tú más quieres en tu vida? ¿Conocer a Dios? Dios lo sabe con todo mi corazón. Lo que yo más anhelo es conocer a este Dios, entender sus verdades, ir a las profundidades de la palabra para gozarme y deleitarme en esa verdad, pero no solamente para ello, para venir cada domingo, cada que Dios nos permita reunirnos y contarles a ustedes y que ustedes también se enamoren de este Dios maravilloso, que ustedes también lo anhelen y lo deseen. Mientras ustedes están en sus trabajos, quizá en sus ocupaciones que son necesarias para el sustento de sus familias, doy gracias a Dios que me permite sondear estas verdades preciosas, pero como les decía, pero siento que solamente es la superficie, pero quiero compartir esas verdades con ustedes. El anhelo de mi corazón es que la verdad de Dios se enamore tanto en sus corazones o se pegue tanto a sus corazones que ustedes quieran vivir para Él y solo para Él y conocerlo cada día más. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuánto lo anhelamos? En Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, un día Dios dijo por medio del profeta estas palabras. Esto dice el Señor. Esta sí es palabra de Dios. No dejen que el sabio se jacte de su sabiduría. Pero a veces aún nosotros como cristianos estamos tan impresionados con los sabios de este mundo. Dice, no dejen que se jacten. No dejen que se jacte el poderoso de su poder. No dejen que se jacte el rico de su riqueza. Y hasta a veces nosotros envidiamos esas cosas, cuando tú y yo lo tenemos todo en Cristo Jesús. Versículo 24. Pero los que desean jactarse, si alguien realmente quiere sacar pecho y sentirse orgulloso, que lo haga solamente en esto. Dios es el mismo que dice estas palabras, en conocerme verdaderamente. ¿Saben? Una persona sí se puede sentir orgullosa de saber que hay un Dios en los cielos, pero que no solamente ese Dios está en los cielos, sino que ese Dios, por lo que hizo a través de su Hijo, hoy lo podemos llamar Padre Eterno. Dice, en conocerme verdaderamente y entenderme, que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable, gracia. Lo que les decía, dediquémonos solamente a conocer la gracia de Dios, no nos bastará esta vida. Y trae justicia y rectitud a la tierra. ¿Saben cómo trajo Dios justicia y rectitud a la tierra? Por medio de la obra de Cristo consumada en la cruz del Calvario. Y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Para mí ese pensamiento es tan grande y tan profundo. ¿Saben cuándo es que Dios está más deleitado en nosotros? Cuando nosotros nos estamos deleitando en Él. ¿Sabe cuándo es que Dios está más complacido con nosotros y se goza aún en nosotros? Cuando nosotros estamos complacidos y gozosos en su verdad, en conocerlo, en entenderlo, en conocer su verdad, su justicia, su santidad. Pero a veces no tenemos tiempo para ello. Pero quiera Dios colocar esto en nuestros corazones. Estas son las mismas palabras del Señor Jesucristo cuando anduvo en esta tierra. En Juan capítulo 17, versículo 3, de hecho, Él dijo esto en oración. Esto no solamente es un llamado a ti y a mí, esta fue una petición de Jesucristo. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti. Cuando tú y yo desgastamos un poquitico de nuestro tiempo en conocer a Dios, cuando tú desgastas, sacas un poco de tu tiempo en conocer la palabra de Dios, en leer, en escuchar un sermón, en asistir a una congregación para que te hablen de Dios, sabes, estás conociendo la verdad de la vida eterna de Dios. La manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuánto queremos saber más de ello? Yo no estoy en contra, de verdad, Dios lo sabe, no estoy en contra de el esparcimiento, de que saques tiempo para descansar. Es más, bíblicamente, Dios llama al descanso. Hasta en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Dios llama a un día de descanso. Descansar no es malo. Al contrario, ojalá tú puedas trabajar y salir adelante y tener muchos logros en esta vida. Yo me alegraré contigo, Dios lo sabe. Y sé que a Dios
también le agrada eso porque todas las cosas buenas vienen de parte de Dios. Y hasta descansa, saca tiempo para estar con tu familia. Por favor, si puedes, saca vacaciones y saca un poco de tu dinero y comparte con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos. Por favor, eso es bueno. Pero también que Dios nos permita tener tiempo para conocer su verdad. Al final, ese será el mejor tiempo. El mejor tiempo que puedas invertir en un amigo será llevarlo a la verdad de Cristo. El mejor tiempo que puedas invertir en tu esposo, en tu esposa, en tu familia, en tus amigos, en tus hijos, será en la verdad de Cristo. Y nuevamente, no te cuesta nada. Porque si ni siquiera tienes Biblia, te regalamos una. O si tienes celular, la puedes descargar gratis en una aplicación. O puedes desgastar un poquitico del recibo del internet en escuchar una prédica, una enseñanza. Y no será tiempo invertido, al contrario. Serán verdades tan valiosas y riquezas tan grandes que durarán por toda la eternidad. Conocer a Dios, entenderlo. Pero hasta este momento esto quizás suene imperativo. ¿A qué me refiero? Hasta este momento parece que esta enseñanza suena demandante. Pero esto nos lleva a nuestro segundo punto. Y es que esto solo es un regalo de Dios. El regalo de la sabiduría. Porque aunque tú hoy salieras de este lugar y dijeras, es verdad, lo que Alex dijo allá por medio de la palabra, que no es Alex sino la palabra, es cierto. Yo quizá no saco tiempo para las cosas de Dios. O a veces saco un momento y ya estoy afanado y preocupado y si voy a sacar más tiempo, no. Sabes, lo harás por una semana, si mucho, 15 días. Pero te cansarás. Eso no es lo que queremos en esta enseñanza. Ojalá no hayas escuchado solo hasta esta parte, porque si no te quedarás con el mensaje de siempre, el mensaje moralista. Por eso les decía, he orado, Dios. Nosotros podemos en este momento entender que tú eres tan grande, tan glorioso, que yo me desgasto tanto por conseguir un poco de dinero cuando tú eres el dueño del oro y de la plata. Y al final lo más grande no es el oro y la plata, sino tú que creaste todas las cosas. Dios mío, perdóname, me comprometo a que ahora sí voy a buscar de ti. No va a funcionar. Esa verdad es un regalo de parte de Dios. Así como muchas veces nos hemos arrodillado, quizás hasta por horas, a pedirle, Señor, sana a esa persona. Señor, ayúdame en ese problema y en esa dificultad. Así como muchas veces hasta hemos derramado lágrimas en un problema y en una dificultad delante de Dios suplicando. Hoy quisiera, no con lágrimas físicas, porque espero no llorar en este momento, pero Dios sabe con todo mi corazón, Dios, danos este regalo. Que anhelarte, desearte, querer buscarte, no sea una obligación, no sea un compromiso, no sea una decisión humana, sino que tú coloques esto en nuestros corazones de tal manera que lo anhelemos y lo busquemos con pasión, pero porque viene de parte de ti, Señor. La verdadera sabiduría es un regalo de parte de Dios. Versículos 21 hasta el 23. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. ¿Qué es lo interesante? Allí se estaban los corintios enorgulleciendo, jactándose, porque tenían muy buenos líderes. Precisamente, vayamos al versículo 22. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro, detengámonos allí. Este pensamiento que está diciendo aquí Pablo, estoy seguro que nunca te lo han enseñado, al contrario, estoy seguro que te lo han enseñado al revés. Una vez más, y lo he repetido mucho, pero es lo que está enseñando la palabra. La mayoría de nosotros venimos de contexto donde el pastor es lo máximo, donde al pastor hay que hacerle la venia, o al cura, o al sacerdote. ¿Cómo los llamamos? Padre. Con amor, con gracia, de verdad, no lo digo para criticar, lo podemos ver, y muchos de nosotros venimos del contexto, donde literal adorábamos al Papa. Que el Papa viniera a nuestra ciudad, la gente se hace matar. Pero eso no es muy diferente en las iglesias cristianas. Lo mejor es para el pastor. La mejor comida para el pastor. Sacas el 10% de tu dinero para darle al pastor, y eso que no solamente el 10%. Y la primicia. Y el regalo. Y la ofrenda especial. Mis hermanos, ¿saben quiénes son los importantes, humanamente hablando? Ustedes. Pablo acaba de decir, a ustedes, le está hablando a la iglesia, les pertenece todo. A ustedes les pertenece Pablo, Apolos y Pedro. Lo que está Pablo diciendo es, Pablo, Pedro y Apolos, que si tú lo entendieras en el contexto de la antigüedad, eran los mejores líderes.
que pudieron haber tenido la iglesia. Fueron los mejores líderes que pudo haber tenido la iglesia. Después de Jesucristo, obviamente, Dios hecho hombre, Pablo, Pedro y Apolos eran los mejores, no había nadie como ellos. Y los tres fueron líderes en Corinto. ¿Y saben qué dice Pablo? Pero estos tres, incluyéndome yo, dijo Pablo, son regalos de Dios a ustedes. Dios les regaló a Pablo, Dios les regaló a Apolos, Dios les regaló a Pedro. El importante no es Pablo, el importante no es Pedro, no es Apolos. De hecho, Pedro, Pablo y Apolos fueron regalos a la iglesia. Ya sea Pablo o Apolos o Pedro, voy a ir a la parte final del versículo, todo les pertenece a ustedes. ¿Sabes? El líder se está desgastando es para la gloria de Dios y por amor a ustedes y edificación de ustedes. Si no tienes un líder de esos, huye y busca y pide a Dios que te dé un líder verdadero. No un líder que esté buscando la grandeza y la venida de los hombres, sino un líder que entienda que ustedes humanamente son los importantes y que yo aquí estoy es para desgastarme ante ustedes, sea que tenga ofrenda o no tenga ofrenda. Como dijo en algún momento Pablo, es que es más, yo saco es de mi bolsillo, yo gasto lo mío y me gasto a mí mismo por amor a ustedes. Si a mí lo que me importa es solamente su ofrenda, lo que ustedes puedan darme, estamos perdidos. A mí lo que me debe importar es qué tengo yo de Dios, no para creerme mejor que ustedes, sino para darlo a través de la gracia de Dios a ustedes. Pablo, Apolos y Pedro son un regalo de Dios para ustedes. Verdaderos líderes son un regalo de Dios para ustedes. Si tienes un líder que ama a Cristo y que te enseña a Cristo, es un regalo de Dios para ti. Da gracias a Dios por ese regalo, pero no exaltes el regalo. Exalta al dador del regalo. Exalta a Cristo. De hecho dice, o el mundo. Y aquí es donde viene lo interesante. Aquí es donde tristemente el español se queda corto. Aunque el español es una de las lenguas más ricas en este momento, no es de las mejores lenguas que han existido. Esto fue escrito en griego, recordemos, la Biblia no está en español. Pues no fue escrita en español, está ahora como traducción. Allí tenemos la misma palabra. Pablo acaba de decir, la sabiduría del mundo no vale nada. Pero ahora dice que Dios nos regaló el mundo. En el griego las dos palabras son totalmente diferentes. En el anterior es el mundo, los que no conocen a Dios, esas personas que viven solo para las cosas de esta vida. Aquí la palabra mundo significa cosmos, es decir, el universo entero es de ustedes, porque el universo no es malo. Ahora tú me dirás, ¿cómo así? Sí, mis hermanos. Si Dios ha prometido darnos todas las cosas en Cristo Jesús. Estas son la clase de versículos que hoy muchos líderes hasta sacan para decirte, mis hermanos, es que todo es de ustedes, así que pídanle a Dios. Bueno, pero lo que pasa es que aquí la palabra de Dios también nos enseña que es que tú y yo vamos a heredar todo esto. Es una herencia. Cuando a ti te prometen una herencia, tú no puedes disfrutar de la herencia hasta que no te la otorguen. Y esta es la gran realidad. Yo cada que miro a mi alrededor, yo digo, ¿yo para qué conformarme con cosas de esta vida si el mundo entero, el universo entero me va a ser regalado de parte de Dios? Eso es lo que la Biblia enseña. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Dios me va a regalar esto, y a ti también, a todos los que hemos creído en Cristo. Pero cuando esto deje de ser corrupto. Por eso yo no lo quiero ahora. Si Dios me regala algo en esta tierra, en esta vida, soy llamado, y aún esto honra a Dios, a administrarlo correctamente, sabiamente. Tienes una casa, tienes un empleo, eres el dueño de la empresa, tienes un carro, tienes una familia, por favor, pide sabiduría a Dios para administrar correctamente esas cosas. Como dijo el mismo Señor Jesucristo, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. No importa cuánto te dio. Mira, mi hermano, no mires alrededor el rico, no, recuerden, no dejemos que ellos se jacten. Al contrario, si Dios no te ha dado más es porque no lo vas a administrar, pero así sea poco lo que Dios te dio. A mí no me gusta eso. Y de verdad, Dios lo sabe y muchas personas lo saben. Ay, hermano, que mi casita, así sea pequeña, así no tengas lujos, administra bien eso. Porque no te imaginas lo que Dios te va a dar. Hasta entiendo, por eso es importante hasta administrar este cuerpo. Si puedes comer saludable, hazlo. Pero por más que te cuides y ejercites este cuerpo, se desgasta. Oh, pero no se imaginan el cuerpo que Dios nos va a dar. Esta semana estudiando esto, pensaba en eso. Gracias por este cuerpo, Dios, que me has dado. Oh, pero no me imagino el que me vas a dar. Mis hermanos, esa es la verdad. Dios nos ha dado todas las cosas, es nuestra herencia. Tanto que Pablo dice, o la vida y la muerte. Y ese pensamiento esta semana revolucionaba mi corazón. Como dijo un día el apóstol Pablo, si vivimos, somos del Señor. ¿Y qué pasa si morimos? Decimos como la gente del mundo, se acabó todo, porque es que mientras haya vida hay esperanza. No, en Cristo, aún en la muerte hay esperanza. Porque aunque muriéramos, nos lleva a la gloria eterna y ha prometido resucitarnos. ¿No es esto maravilloso? ¿Te enseñan esto en la escuela? ¿En el colegio?
en la universidad? No. De hecho dice, o el presente y el futuro. Nosotros no necesitamos ir a que nos lean el futuro. Nosotros ya tenemos nuestro futuro asegurado en las manos de Dios. El mañana está en manos de Dios. Y sea que mañana estemos en esta tierra o estemos lejos de esta tierra, estamos en Dios, porque en esta tierra o en la eternidad le pertenecemos a Cristo. Todo les pertenece a ustedes. ¿Saben por qué? Y lo digo nuevamente por mí mismo. Porque a veces vivimos angustiados, afligidos, preocupados. Porque se nos olvidan estas verdades maravillosas. Ya todo es nuestro. Esta vida, esta tierra, como dijo por ahí un cantante secular, es un ratico. Eso es verdad. Tarde o temprano todos pasaremos. Más temprano que tarde. Pero el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él permanece para siempre. Y saben, nuestra herencia y todo lo que Dios ha prometido darnos está allá donde nadie nos puede quitar nada, donde nadie nos puede arrebatar nada. Precisamente dice el versículo 23, y ustedes pertenecen a Cristo. ¿Saben por qué es que tú puedes tener líderes que te enseñan la verdad? ¿Sabes por qué es que tú y yo hoy podemos ir a la palabra y conocer esas verdades? ¿Sabes por qué es que tú y yo hoy tenemos la esperanza de que ya bien sea el presente o el futuro está en manos de Dios? ¿Saben por qué es que tú y yo tenemos la esperanza de que sea que vivamos o muramos? Somos de Dios por Cristo Jesús. Porque Él fue el que se desgastó y no solamente su dinero, porque Él siendo el dueño de todas las cosas en este mundo no tuvo nada. Pero saben, Él era el que no le importaba si tenía o no tenía dinero, porque cuando necesitó dinero, porque le pidieron un impuesto, le dijo a Pedro, vaya, tire allá al anzuelo y sacó un pescado y ahí venía un estatero, paga tu impuesto y el mío. Porque cuando escaseó la comida, dijo, denle de comer a una multitud de más de 5,000. ¿Y cómo les vamos a dar? ¿Qué tienen? 5 panes y 2 pescados. Bueno, pues denles. ¿Pero cómo? Denles. Y hasta sobraron 12 canastas. Ese es nuestro Dios. Pero Él se desgastó todo, hasta la última gota de sangre, literal, en una cruz, para darnos la riqueza más grande, la riqueza que nos espera en la eternidad. Pero ¿sabes por qué nos espera esa riqueza en la eternidad? Porque aquí es donde voy. Y esto duele en mi corazón. Muchas veces nos gozamos y alegramos y es correcto pensar en la eternidad. Pero lo que nos debería realmente alegrar no solamente es el cuerpo que tendremos en la eternidad. No es solamente la mansión que Dios ha prometido darnos en la eternidad, sino el Dios que entregó a su Hijo para darnos todas esas cosas. Lo que me debe gozar y alegrar es que un día, como veíamos ahora en la parte devocional, ya no necesitaremos la luz del sol ni esas luces artificiales, porque veremos su misma gloria. Lo que yo más anhelo y deseo en la eternidad no es solamente el cuerpo y la casa que me dará, sino poder estar con Cristo todos los días por la eternidad y verlo cara a cara. Caminar con Él, deleitarme en Él, gozarme en Él. Porque si tú miras la mayor parte de la Biblia, de hecho hasta ni siquiera nos da muchos detalles de la eternidad. La mayor parte de la Biblia no nos habla tanto del cielo, sino del Dios, que es el dueño del cielo y de la tierra. ¿Cuánto lo conocemos? ¿Cuánto lo anhelamos? A veces pienso que somos como una novia interesada, como una mujer interesada. Se casa con ese hombre solamente por la billetera. Nosotros tenemos el mejor partido, Jesucristo, el dueño de todas las cosas, pero no lo amemos a Él por lo que nos va a dar, sino por quien Él es. Y eso es lo que yo quiero que pensemos. Efesios capítulo 4, dice la palabra de Dios en el versículo 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ese versículo lo hemos estudiado muchas veces, pero quiero que nos centremos en una frase muy cortica. Ahora bien, Cristo dio. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros son un regalo de Dios a la iglesia. Le pertenecen a la iglesia. Pero si tú miras a los apóstoles de hoy, ellos creen que es la iglesia la que les pertenece a ellos. Si tú miras a los profetas de hoy, creen que es la iglesia la que les pertenece a ellos. Es más, para que te den una palabra profética tienes que pagarles una ofrenda. Para que te den la cura contra el coronavirus, que dicen tenerla, tienes que enviar una ofrenda hacia ellos.
Para que te hagan un milagro tienes que enviar una ofrenda a la maratón, tienes que pactar. Esos son los profetas de nuestra época. Pero son falsos, obviamente, porque los verdaderos son un regalo de Cristo a la iglesia. Y aquí no quiero pasar por alto porque me detuve mucho en el punto anterior. No sé si haya posibilidad de devolvernos al versículo, porque no quiero pasar por alto porque esa parte final, y Cristo pertenece a Dios. Cristo pertenece a Dios. Si tenemos esta verdad en Cristo, es porque Dios nos ha dado el más grande regalo. Es porque Dios, nuestro Padre, envió a su Hijo. Y solo en Cristo tenemos todas estas maravillosas verdades de la eternidad. Así que nuevamente, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros son regalos de Cristo. Son regalos de Dios dados por medio de su Hijo a la iglesia. Isaías capítulo 65, versículo 17. Miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Para muchos, para el mundo que no conoce a Dios, ellos se ríen de esto. Ellos se burlan de esto. Y hasta a veces nosotros ni siquiera lo creemos. Pero ¿cómo va a crear Dios cielos nuevos y tierra nueva? Te hago esta pregunta. ¿En qué Dios crees tú? Yo creo en el Dios en que en 6 días hizo todo lo que existe. Y ese mismo Dios que creó todas las cosas solo con hablar, solo con pronunciar su palabra, el Dios que sostiene el universo entero, dice que hará cielos nuevos y tierra nueva. Y dice que esos cielos nuevos y tierra, porque también hay tierra, van a ser tan gloriosos que no nos vamos a acordar ni siquiera de estos. De ahí es donde muchos dicen, es que no va a haber memoria. No, lo que dice es que eso va a ser tan glorioso. Es como cuando a ti te llega una alegría tan grande que el dolor que estabas sintiendo desaparece. Es más, hasta miras ese dolor y te ríes de ese dolor. Eso es lo que la Biblia enseña. Cuando tú y yo estemos en la eternidad, no solamente gozando de los cielos nuevos y la tierra nueva, sino en la presencia de Dios, miraremos lo que nos sucedió acá y nos reiremos. Y nos gozaremos y nos deleitaremos porque estaremos disfrutando para siempre. Alex, pero es que eso es Antiguo Testamento. Bueno, vayamos al Nuevo, Apocalipsis 21:1. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar, que en el contexto mar significa la maldad, el pecado, la opresión. Esa es la esperanza tuya en Cristo Jesús nuestro Señor. Precisamente primero a los Corintios, volvamos a Corintios, me quiero adelantar un poco a lo que Pablo va a decir más adelante. Capítulo 15, versículo 52. Y cada que pienso en esto, sí, estoy de acuerdo con la canción. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Parpadea. Es un segundo, es un instante. Cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, y esto sucederá no sé cuándo, yo aquí no soy profeta para decirles cuándo, ojalá fuera ya. Los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Por eso, como acabó de decir Pablo, sea la vida o la muerte, les pertenece a ustedes. Porque si se mueren, Dios los resucita. Pablo se murió, Dios lo resucitará en la eternidad. Dice, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Donde Cristo viniera en este momento, esto corruptible, este cuerpo que se está desgastando, se va a vestir de incorrupción y de eternidad. ¿Te imaginas ese momento? ¿Por qué no ha sucedido? Porque Dios sigue salvando personas. Porque Dios sigue regalándole esta sabiduría maravillosa a muchas personas, a muchos hombres y mujeres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Esto no lo puede lograr el hombre, es una gracia de Dios. Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Esta es la fe cristiana. Ahora vivimos con una gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. Pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Somos los herederos, estamos esperando nuestra herencia. Y esa herencia es pura, no se puede deteriorar, no se puede manchar, no cambia, es eterna para siempre. Pero mis hermanos, esta es nuestra expectación, esta es nuestra esperanza. Llenémonos de este conocimiento, llenémonos de esta sabiduría, llenémonos de esta esperanza. Sin embargo, quiero que vayamos a Romanos, capítulo 8, versículo 17, y con este versículo quiero terminar.
Así que como somos sus hijos, ese es el más grande regalo que Dios nos ha dado. Llamar al Dios eterno de la gloria a nuestro Padre. Y somos sus hijos por lo que hizo a través de Cristo. Dice, también somos sus herederos. Esto resume lo que Pablo acaba de decir en Corintios. Por eso el verdadero conocimiento, la verdadera sabiduría es conocer a Dios, entenderlo, amarlo, vivir para Él. Pero saben, Dios nos ha prometido que somos sus herederos, herederos de Dios. No, yo no soy heredero de Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo. No. Si fuera hijo de él, pues ¿qué podría heredar cosas de esta vida? Yo no soy heredero de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Microsoft. Y seguramente que si fuéramos hijos de estos personajes, oh, qué felices estaríamos. Pero nosotros tenemos una herencia que vamos a disfrutar para siempre con nuestro Padre Celestial. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Aquí dice, de hecho, somos herederos junto con Cristo, porque todo esto le pertenecía, era Cristo, el verdadero Hijo. Pero ¿saben qué hizo el Hijo? ¿Qué hizo Cristo? Comparte su herencia con nosotros. Dice que somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Y aquí está, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. ¿Qué quiere decir? No significa que ahora me le voy a ir a tirar un carro para que me atropelle y entonces me vaya a sufrir. No, lo que está diciendo es así. Como el Hijo de Dios vino a esta tierra y en esta tierra no tuvo nada, sino que en esta tierra sufrió. Esa es la verdad. Mientras estemos en esta tierra, mientras heredemos todas las cosas, el dolor y el sufrimiento en esta vida son inevitables. Pero nuestra seguridad, confianza y esperanza es que nos espera la gloria eterna junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien compartirá su herencia con nosotros. ¡Qué conocimiento tan grande! Esta es sabiduría verdadera. Quisiera que nos quedáramos aquí hasta el último día de nuestras vidas viendo estas verdades, pero sé que tienen que ir a almorzar. Sé que ese cuerpo humano se tiene que alimentar. Sé que tienen que ir a descansar con sus familias. Pero quisiera que termináramos en oración diciéndole, Señor, coloca en mí hoy más que nunca el deseo de conocer estas verdades, de deleitarme en estas verdades. Que hoy más que nunca desde mi corazón yo pueda desear conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y deleitarme en esa verdad y saber que mi confianza y seguridad y todo lo que me darás está en la eternidad, pero que ya es seguro, porque me has amado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos. Gracias porque hoy llamarte Padre no es solamente una frase de cajón. Gracias porque hoy te podemos llamar Padre, Padre con seguridad. Y no solamente porque estás en los cielos y gobiernas todas las cosas, sino porque eres el Padre que nos has dado la más grande herencia. Eres el Padre que teniendo a tu Hijo unigénito en la gloria, no lo escatimaste, sino que lo enviaste hasta este mundo a sufrir, aún a morir en una cruz. Para estos pecadores que no merecíamos tanta gracia, darnos tu gloria eterna. Padre, te pido en esta hora que nos ayudes en esta tierra, porque sabemos que habrá dolor, angustia y sufrimiento. Pero que sea nuestra seguridad, nuestro consuelo y nuestro aliento, que todas las cosas ya son nuestras. La vida, la muerte, el mundo, el cosmos, las galaxias, el universo, el presente, el futuro. Pero, Padre, por favor, que siempre recordemos que es por gracia, porque tú enviaste a tu Hijo para regalarnos esto. No lo merecemos, jamás lo mereceríamos, pero en esto es en lo que nos queremos gloriar. Y por favor, Padre, quiero pedirte en este momento con todo mi corazón, por tu iglesia, por tus hijos, incluido yo mismo, por los que están en este lugar, por los que escuchan esta enseñanza a través de los medios digitales o los que la podrían llegar a escuchar por alguno de estos medios. Aún por aquellos que están en otros lugares, escuchando a otros líderes que tú has puesto, por tu iglesia en todo lugar, que hoy más que nunca, Señor, haya en nuestros corazones un anhelo y un deseo genuinos, producto de tu gracia maravillosa, de este regalo, que haya hombres y mujeres, niños, jóvenes, ancianos, que anhelen y deseen conocer más de ti, más de tu verdad. Regálanos la verdadera sabiduría, que es la verdadera riqueza, conocerte a ti, amarte a ti, vivir para ti, enamorarnos de ti, no solamente de las cosas que nos das, sino de tu gloria y majestad, la cual compartiremos un día en la presencia de Cristo Jesús. Que esto hoy y siempre gobierne y llene de alegría y de paz, de gozo nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén y amén.